¿Qué tal? Buenas noches. Estoy segura de que si este faro estuviera lleno de público, todo el mundo al verte entrar habría o aplaudido o habría hecho así un sonido de exclamación, ¿no? Estamos muy, muy contentos de tenerte aquí, pero antes de que abras la boca te tengo que pedir un seudónimo para arrancar esta conversación. Así que, ¿cuál quieres que utilicemos? Por ejemplo, liar. Liar. Vale. Pregunto siempre en este viaje que arranca en el mar y acaba en un faro, ¿cuál es vuestra relación con el mar? ¿Cuál es la tuya? La mía es de enorme respeto. Un enorme respeto. Me produce un cierto miedo el mar. Lógicamente, como a todo el mundo, me gusta mucho mirar el mar, perder la vista en el infinito, sobre todo en un mar calmo. Ese mar calmo me calma a mí, pero me produce un inmenso respeto. Yo, por ejemplo, le tengo miedo a viajar en barco, ya no te digo en barquichuela o en nave pequeñita, le tengo un cierto miedo. El mar me produce miedo. ¿Es verdad que tuviste que ahorrar para comprarte tu primer bañador? Para bañarte en el río. Sí, es verdad. ¿Cómo sabes eso? Sí, es verdad. Fui ahorrando poquito a poquito porque yo quería además un tipo de bañador especial que me parecía lo más moderno en aquel momento y mis padres no me dejaban. Y además no era, como tú dices muy bien, para bañarme en el bar, era para bañarme en el río que pasaba junto al pueblo donde yo nací. Y me iba, cuando por fin pude comprarme el bañador. Y ahora estoy desvelando un secreto que, mis padres ya no pueden oírlo, por desgracia, pero si lo oyeran se sorprenderían. Cuando yo me compré ese bañador a escondidas de mis padres, era como yo creo que había algo de fetichismo, porque me iba con el bañador cerca del río, allí me lo ponía, yo solo, sin nadie más, me metía en el río a bañarme, me bañaba, disfrutaba con aquel bañador puesto, me levantaba y me iba, y nadie sabía nunca que yo me había comprado aquel bañador para esos baños más o menos secretos en el río. Claro, ese era tu primer secreto. Pues, uno de tus primeros secretos, porque eras un niño, quizá, ¿no? Uno de los primeros, sí, yo debía tener 13, 14 años nomás, y estamos hablando de hace muchísimos años. Vamos a recorrer contigo algunos escenarios. Sí. El primero que querría visitar es la tienda de tu abuela. Cuando ya no había tienda, pero la manteníais, y entonces estaban los mostradores, sí, los tarros de cristal. Maravilloso. Estaba la máquina de café. La máquina de café con dos enormes, la estoy viendo en este momento, dos enormes ruedas, una a cada lado, la cosa esa central metálica como de bronce o de cobre donde se echaba el café, donde yo jugaba con eso, de pequeño yo jugaba con esos útiles, con unos tarros de cristal maravillosos que en su momento, supongo yo, alojaron garbanzos, lentejas, caramelos, yo qué sé, pero todo eso se mantenía intacto en la tienda de comestibles, tienda de ultramarinos que se llamaba entonces, que había tenido mi abuela y que tenía mi familia, y que cerraron pues justo cuando yo nací más o menos. Pero yo toda mi vida la entrada a mi casa era a través de esa tienda vacía. Y fíjate, ahora hablando contigo me estoy dando cuenta de una cosa. Era como si yo entrara en una escenografía, en un decorado teatral, en un plató, porque yo entraba a mi casa, abría la puerta y entraba en mi casa y entraba en una tienda con sus mostradores, con sus estanterías, con todo, pero vacía, no existía, no funcionaba, y de la tienda se pasaba directamente al interior, como en muchas tiendas, sí, al interior de la vivienda y demás. Y entonces esa tienda, ese espacio enorme, muy grande, fue el espacio de juego mío y de mis hermanos durante muchísimos años. ¿Sí? ¿Podrías recordar el olor de ese lugar? Te digo que sí, lógicamente, creo que olía a café. Olía a café. Esa máquina de café lo presidía todo y lo condicionaba todo. Olía a café recién molido. Eso que ya no se encuentra, básicamente, como no vayas a una tienda especialmente de café. Sí, olía a café recién molido. Sí. El primer escenario de este Gato Pardo. El primer escenario. Sí. ¿Primer escenario que pisé? No. Esta tienda, por tu supuesto. primer escenario, al hacer ahora la reflexión. Me doy cuenta ahora que tenía algo ya de teatral, de espacio falso, ¿no? Estaba vacío, no funcionaba, sí. Hay una imagen que a mí me gusta, vamos a ver a ti si te iba al mismo lugar. Un niño, 6, 7 años, solo en la estación de tren.
esperando a mi padre. Eso. Ahora la cosa que más me gustaba del mundo, una de las cosas que más me gustaba era mi padre. Yo nací en un pueblo muy cerca de la ciudad de Barcelona y mi padre trabajaba en Barcelona todo el día. Se marchaba a las 6 de la mañana, yo no le veía marchar nunca, pero sí tenía muchas ganas de que llegaba a casa sobre las 5 o las 6 de la tarde. Sí, más o menos. Yo había ya vuelto de la escuela y una de las cosas en las que yo insistía era en pedirle a mi madre que me dejara ir a la estación a esperar a mi padre, ¿no? A recibir a mi padre y a cogerle de la mano en cuanto él bajara del tren, y sobre todo algo que, bueno, confieso que me pone la piel de gallina recordarlo, pasear desde la estación hasta mi casa. Cruzábamos casi a través de 2 calles todo el pueblo, pasear de la mano de mi padre, casi como si yo estuviera exhibiendo a mi padre, más que si mi padre me estuviera exhibiendo a mí. Luego me di cuenta con el tiempo de que, a ver, no era tanto por amor a mi padre, que lo era, por supuesto, y por esa sensación de hijo orgulloso de su padre y por las ganas de verle, sino por algo muy especial que creo que tiene que ver con el egoísmo, y que de pequeño mi padre llegaba todos los días con el periódico bajo el brazo. Y yo muchas veces hoy en día he pensado que no iba a esperar a mi padre, iba a recoger el periódico, que es lo que me volvía loco, porque en cuanto llegábamos a mi casa, yo le arrancaba el periódico a mi padre y me sentaba a devorar el periódico. Me acuerdo de aquella época en la que había periódicos por la tarde, ¿no? Uh-huh. Y en Barcelona estaba La Prensa, el Noticiero Universal, y luego los sábados, sobre todo porque en aquella época se trabajaba los sábados por la mañana. Uh-huh. Y mi padre trabajaba el sábado por la mañana, y entonces, bueno, el sábado era ineludible. El sábado ya no tenía que pedirle permiso a mi madre. Iba a buscarle todos los sábados porque llegaba sobre las 2 del mediodía o por ahí. Y el sábado era día extra porque mi padre llegaba con 2 de las revistas que yo creo han contribuido más a mi formación, porque me las devoraba en los 2 o 3 días siguientes, que era una revista que se llamaba Gaceta Ilustrada y otra histórica que ha condicionado la vida de muchísima gente, que se llamaba Destino. Mi padre llegaba los sábados con el Destino y la Gaceta Ilustrada, y yo me agarraba a esas 2 revistas, y yo creo que ese era el motivo real por el cual... ¿Leías en alto? ¿Cómo? ¿Leías en alto? ¿Eras de los que se ponían a leer en alto? Uy, cuántas cosas Uy, cuántas cosas, Dios mío. Yo no he hablado de esto en público pocas veces, ¿eh? A ver, sí leía en voz alta. No, ya no hablamos, atención, no es que yo tuviera 7 u 8 años, supongo que ya tenía mis 13, 14, uh-huh. Era un adolescente ya que sabía o intuía más o menos lo que quería. Y yo leía en voz alta porque al mismo tiempo que leía estaba en mi imaginación preparándome o practicando para ser locutor de radio. Porque yo ya con 13 años quería trabajar en la radio. Yo me pasaba el día escuchando la radio en mi casa. Y en esa época yo estaba obsesionado ya con leer en voz alta y leer delante de un micrófono. Fíjate, ¿quién me va a decir a mí la cantidad de horas que luego me pasaría? Y sí, leía en voz alta. Leía en voz alta procurando encontrar esos tonos que yo oía en la radio de entonces. Sí, es verdad. Sabes que en este momento, justo en este momento, un montón de oyentes que te habrán reconocido desde el principio... ¿Sí? ¿Tú crees? Estarán ahora diciendo, ay no, entonces es un locutor, yo pensaba que era un actor. Bueno, voy a desvelar quién está detrás de esta voz poderosa. Josep Maria Pou se ha puesto a liar, entiendo que te remite a Shakespeare, ¿no? Claro, inmediatamente. El Rey Lear, que me marcó muchísimo, y desde entonces me acompaña mucho esa palabra, Lear, que tiene un doble significado, dicha, o sea, si la ves escrita, por supuesto, te remite al Rey Lear, King Lear, de Shakespeare, por descontado. Pero dicho, simplemente dicho, puede parecer que uno en inglés diga liar, que es mentiroso. Ah, o en español, al verbo liar. Ah, bueno, también. Pero fíjate, liar en inglés es mentiroso, ¿no? Mentira, perdón, es mentira, sí. Y eso tiene mucho que ver con el oficio de actor. El oficio de actor consiste en mentir por encima de todo, pero en mentir tan bien que el público no se dé cuenta de que estás mintiendo, aun cuando sabe de antemano que estás mintiendo.
En realidad, tú lo has dicho muchas veces, ¿no? En conferencias y te lo he oído en alguna entrevista. Es un engaño en el que participamos todos, el teatro, porque tú llegas a tu butaca y claramente estás viendo que ese escenario que hay encima es ficticio. El actor que sale no es ni un personaje, bueno, es un personaje, sí, pero ni es el Rey Lear, no, ni es Cicerón, ni es, yo qué sé, el rey Felipe IV. No. Sin embargo, todos somos partícipes de esa mentira si está llena de verdad. Ese es uno de los grandes milagros del teatro. Yo diría que casi el más grande milagro del teatro. Es la mentira más grande del mundo y al mismo tiempo la mentira más honesta del mundo, porque es una mentira que paradójicamente no engaña a nadie ni oculta ninguna verdad. Claro. Yo salgo al escenario y digo, soy el Rey Lear y mis 3 hijas no me quieren y no sé qué. Y el público que está sentado, atención, y que ha hecho el ejercicio generoso de salir de su casa, desplazarse, pagar la butaca, es decir, que ha mostrado su interés y su atención para ir y sentarse en una butaca, a que le engañen. A que le engañen de verdad. Y cuando yo digo, soy el Rey Lear, el público sabe perfectamente que eso es mentira, pero juega a creérselo conmigo. Y me está pidiendo además que yo me lo crea muchísimo. Cuanto más convencido esté yo de esa mentira, de que esa mentira es verdad, más les voy a convencer a ellos, ¿no? Total. Con lo cual es un juego de convencionalismos en el que no nos engañamos nadie a nadie. Todos sabemos qué cartas estamos jugando. Ojalá en otros aspectos de nuestra vida normal se produjera este sobreentendido, ¿no? ¿Sabes que te voy a poner una película de las... A ver... lo digo muchas veces, es imposible recorrer trayectorias como la tuya, la de Poe, así que bueno, haremos una aproximación. Pero hay una película que no es tuya y que yo, bueno, te voy a pedir que me digas, cerrando los ojos, ¿a qué momento de tu vida te podría llevar esta escena? Cierro los ojos. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Por Dios. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the storm sí, cuéntanos dónde estás. Es que, bueno, me transporta al cine de mi pueblo, y me acuerdo perfectamente del día que yo vi esa película y no me levantaba de la butaca y repetí 2 veces, un sábado por la tarde, repetí 2 veces y luego empecé a indagar sobre esto hasta que también con pequeños ahorros, como con el bañador, me compré un disco y fui a comprarme el disco como un tesoro y ahí nació, supongo, mi gran afición a los musicales, ¿no? Y para mí esto es la quinta esencia de lo que es el cine musical, esos 2 o 3 minutos de ese número maravilloso que yo creo que todos nos sabemos de memoria la coreografía y seríamos capaces. Pero es que fíjate qué cosa curiosa. Justo hoy, en los apartamentos en los que yo me he instalado a la llegada a Madrid para la temporada que voy a estar aquí, en el ascensor, he visto, sabes que en el ascensor hay como un pequeño televisor que va dando noticias y demás, una pantallita LED y demás, y de repente me ha dado un vuelco el corazón. Pero es que hace de eso a media tarde y de repente he visto una imagen de Gene Kelly con un titular que decía «Ha muerto Gene Kelly» y una imagen precisamente de este número, de él. Y entonces de repente me he sentido perdido en el tiempo, digo, no puede ser, pero ¿qué es eso? Hasta que he visto un rótulo pequeño en una esquina de la pantalla que ponía «Hace 10 años». Puntos suspensivos, es decir, que estaban dando efemérides pasadas, pero justo hace pocas horas de ello. Qué conexión tan bonita con ese ascensor, ¿no? Qué bonito, qué bonito.
todos hemos querido alguna vez chapotear en un charco como lo hace él en un momento determinado, ¿no? Al ritmo de esta canción. Y creo que lo hemos hecho más de una vez. Sí, eso te iba a preguntar. Sí. Tú lo has hecho, ¿no? Sí, muchas veces. E intentar agarrarme a la farola y dar la vuelta a la farola de muy mal estilo, por supuesto, muchas veces. Y no digo en noches de borrachera, en noches de paseo por ahí y demás, si llueve mejor todavía. Pero sí he caído en esa tentación muchas veces. ¿Te gusta la lluvia? Sí. Mira, acabas de dar con algo que me gusta mucho el ruido de la lluvia al caer. Yo siempre he tenido una especial atracción hacia climas como el de Inglaterra o el del norte de Europa. No creo que tuviera demasiado problema en poder vivir allí. Me gusta el ruido de la lluvia, me gusta esa luz rara que se produce cuando llueve. Otra cosa es el diluvio universal, por supuesto, ¿no? Pero me gusta el ruido de la lluvia fina que va cayendo, incluso la lluvia constante que va cayendo. Sí, me gusta mucho. Pau, tú querías ser periodista, ¿no? Querías ser locutor. Sí. Hay una escena que me encanta, que es tu voz saliendo por la megafonía mientras la gente está comiendo en un comedor. Y tú en un cuartito leyendo, ¿no? Pues leyendo, no sé si a Shakespeare o yo que sé qué, Notre Dame. Haciendo realmente de locutor, leyendo noticias del periódico que yo mismo seleccionaba. ¿Eso cómo era? Eso es muy bonito. Eso fue cuando yo estuve interno. Mis padres, pensando que era lo mejor para mí, hicieron muy bien por otra parte, me consiguieron, solicitaron y se la concedieron una beca para estudiar en las entonces recién creadas universidades laborales, se llamaban, que eran unas universidades para los hijos de los trabajadores y demás. Y me fui a la Universidad Laboral de Tarragona y allí estuve yo como 5 años estudiando, donde tuve por compañeros, por cierto, a gente como Joan Manuel Serrat o José Luis Perales. ¿Ah, sí? Y sí. Pero perdón, ¿y tomabais algo juntos? No nos conocimos. Yo me he enterado luego posteriormente de eso, cuando ellos, como yo, en alguna entrevista han hablado de que estuvieron en la universidad y en los mismos años. O sea, Serrat, Perales y Pau. Trío de la Menudo trío. Pues entonces a mí me gustaba mucho ya en la escuela primaria y los profesores debían intuir algo en mí cuando me pedían que leyera en voz alta. Y eso que normalmente echaba para atrás a todos mis compañeros con una timidez, no, o les temblaba la voz, yo salía el primero. Para otras cosas no, para la gimnasia no, ni para los deportes, pero para eso salía el primero. Y tenía ya una cierta costumbre de leer en voz alta. Y cuando llegué a la universidad laboral, pues no recuerdo cómo ni por qué, pero yo creo que sí, que de las muchas actividades que había, una de ellas era precisamente la radio. Una especie de radio interior en el colegio mayor y demás para poner música. Yo me presenté voluntario y automáticamente me asignaron no solo la tarea de pinchadiscos, porque lo de la radio era únicamente poner música durante los recreos y demás, sino esa actividad donde yo me sentía el rey del mundo. En aquel comedor de la Universidad Laboral de Tarragona, y la gente que lo conozca lo estará visualizando, es un edificio largo, enorme, donde cabían, en aquel momento se reunían para comer, yo creo que 1.200, 1.300 chavales, adolescentes todos más o menos. Imagínate el ruido que podía haber allí, pero supongo que eso lo hicieron para bajar el ruido de las conversaciones. Había una megafonía y yo comía aparte, lo cual también me hacía sentir que tenía un cierto privilegio. Yo comía antes que ellos, y mientras ellos comían, yo en un cuartito de apenas 2 metros cuadrados iba leyendo del periódico las noticias o largos reportajes que yo mismo seleccionaba. Me daban la responsabilidad de que yo les seleccionara. Seleccionabas esas noticias, y por la mañana, editabas tu informativo para el comedor. Estaba haciendo ya mi informativo privado para mis compañeros, los alumnos, ¿no? Y eso me daba... Yo creo que allí empecé a sentirme responsable, a saber lo que es la responsabilidad. Y me doy cuenta ahora, en este momento, es fantástico. Lo de hablar como atacabos y demás, ¿no? Luego, no muchos años más tarde, porque eso sería cuando yo tenía 16 años, y luego a los 20, 21, cuando estaba en el servicio militar. El servicio militar
En el servicio militar me metieron en Marina. Me tocaron 24 meses. Nunca pisé un barco. En Marina, con el pavor que te sí, daba con el pavor que me da el mar. Fíjate en lo que sí. hemos hablado. Nunca pisé un barco, a pesar de hacer el servicio militar en Marina, y a excepción de los primeros meses de instrucción donde estuve en la Escuela de Suboficiales de Cádiz, en San Fernando, en Cádiz, el resto lo hice en Madrid. En Madrid y en el Ministerio de Marina. Es curioso decir que hice la mili en Marina, en Madrid. Y en Madrid me destinaron, después de una serie de pruebas psicotécnicas, a la Secretaría Particular del Ministro, que entonces era el ministro Pedro Nieto Antúnez. Y una de las misiones que tenía encomendadas era, por la mañana, a primera hora de la mañana, como a las 7:30 o las 8, después de la diana y el desayuno, leer toda la prensa. Y era el hombre más feliz del mundo, porque sigo siendo un vicioso y fanático de la prensa, leer todos los periódicos de la mañana y recortar de todos los periódicos, pero recortar con tijeras, todas aquellas noticias que tenían que ver con el mundo del mar, con los barcos, con accidentes marinos, con descubrimientos marinos. Con los faros. Con los faros, por supuesto. ¡Oh, qué vueltas da el mundo! Por Dios, me está asustando, de verdad. Yo no recordaba eso hacía años, te lo advierto. Y recortaba todo, y una vez tenía el montoncito de noticias recortadas, tenía en un álbum especial que había, irlas pegando todas con un pincelito con pegamento, pegadas, y ese álbum, con ese briefing, realmente estaba construyendo un briefing por la mañana, tenía que estar puesto encima de la mesa del ministro alrededor de las 10:30, 11 de la mañana, que es cuando el ministro acudía a su despacho. Esa fue mi responsabilidad en el servicio militar. Pero bueno, Pou, estamos viendo que el enorme actor Josep Maria Pou tenía vocación de periodista, tiene vocación de periodista, porque eso que describes desde el principio es la vocación, aunque luego la vida te haya llevado a tener una enorme y prestigiosa trayectoria sobre el escenario. Es que yo creo que yo caí en una trampa y yo mismo engañé a mi destino. Yo siempre he tenido vocación de periodista y he querido ser periodista, y además en aquella época ya me veía enfocado directamente, como te digo, en las prácticas de dicción, en la radio y en la televisión, que estaba empezando y que veía que era el futuro. Pero de repente, estando en el servicio militar, yo entré en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Me matriculé en los cursos de tarde, porque tenía las tardes libres en ese destino mío del ministerio, pero no para ser actor. Yo nunca tuve vocación de actor. Yo nunca me propuse ni me vi proyectado de mayor siendo actor. Nunca en la vida. A pesar de que mis padres me llevaban mucho el teatro y eran muy aficionados al teatro, pero nunca se me pasó por la cabeza que yo podía llegar a ser un actor profesional, ni quise serlo. Yo me matriculé en la Escuela de Arte Dramático mientras hacía el servicio militar en Madrid, pensando, uniendo todo lo que estamos hablando, pensando que allí había unas asignaturas que se llamaban dicción, técnica de la voz, etcétera, etcétera, que a mí me servirían para cuando al acabar el servicio militar volviera a Barcelona, poder entrar en cualquier emisora de Barcelona con una dicción perfecta, dominando la voz, etcétera, etcétera. Con esa intención me matriculó en la Escuela de Arte Dramático, no para ser actor. Engañé a mi propio destino. Sí, y fue allí donde me descubrieron el resto de mis compañeros y los profesores, bueno, que yo tenía unas ciertas condiciones, y ahí seguí. Así empecé yo para ser actor. Nunca me lo propuse. Qué historia, ¿no? Sí. Sí, esa la he contado varias veces porque creo que es algo singular, ¿no? Sí, Nunca me propuse ser actor. Mira, volviendo a esto de la mentira que hay sobre el escenario, esa mentira tan bonita. Claro. Digo bonita porque es una mentira honesta, ¿no? Lo hemos dicho al principio. También hay una cosa que has dicho de ti en la que me gustaría indagar un poquito, que tú mismo has dicho, lo que yo proyecto en vosotros, ante un público que ha ido a verte a una conferencia, estoy pensando en una que diste en la Juan March, decías, lo que yo proyecto de mí en vosotros tampoco soy yo. Soy la suma de todos los personajes, soy la suma de todas las entrevistas, pero realmente yo soy otra cosa, decías, ¿no? Es verdad que has sido siempre una persona muy discreta, muy celosa de tu intimidad, supongo que también para protegerte y para proteger tus personajes, ¿no? De alguna manera. Más eso quizá que para protegerme a mí mismo. Sí, porque es verdad, yo creo que
Yo creo que el actor perfecto, el actor ideal, sería aquel del cual el público no conociera nada, no lo conociera ni siquiera fuera de los personajes, no lo hubiera visto nunca desenvolverse en la vida real, no supiera cómo es realmente. Ese sería el actor ideal, el que desaparece debajo de cada personaje, pero al mismo tiempo no camaleónico, sino que aun desapareciendo debajo del personaje, tiñe a ese personaje con su personalidad propia, y que el público conociera al actor por detalles de esa personalidad que van quedando debajo de cada personaje. Pero sí es verdad pero que... Fíjate, en tu caso, Pau, es difícil porque es que físicamente, ¿no? Casi 2 metros de Claro, altura, claro. ¿sabes? Es difícil que pasar desapercibido. Sí, no, soy consciente de ello. Eso me ha ayudado también a conseguir algunos papeles maravillosos que no hubiera conseguido quizás si no fuera por una especial presencia rotunda en el escenario, ¿no? Pero lo de que uno es la suma de sus personajes es cierto, lo más cierto del mundo en nuestro caso, a no ser que uno sea un tarugo. Uno sale de cada función de teatro, y fíjate que estoy hablando de funciones de teatro, no estoy hablando de películas ni de programas de televisión, donde el método por el cual te acercas a un personaje, a no ser que sea una serie de larga duración en el cual convives mucho tiempo con el personaje, pero normalmente si son pequeñas intervenciones lo olvidas pronto, pero el teatro es algo que se queda grabado en lo más profundo, y la construcción del personaje es algo que dura más tiempo y que te resulta mucho más difícil, o quizá lo creas, lo construyes de manera más consistente, y eso hace que se quede que siempre queda un pozo del personaje dentro de ti, por una cosa muy fácil. Para construir un personaje cualquiera, una vez leído el texto, tú como actor tienes la obligación, no puedes eludirla, la obligación de bucear dentro de ti para encontrar allí, aún en lo más recóndito y en lo más profundo, las pequeñas coincidencias o pequeñas cosas tuyas, emociones, sentimientos que puedan servir para el personaje, que puedan ser útiles para el personaje. Y eso es un ejercicio de autoconocimiento, de introspección hacia ti, que normalmente los ciudadanos de a pie no tienen ocasión de hacer, como no vayan al psicólogo a través de varias sesiones. Y eso es algo que hay que repetirlo en cada nuevo personaje. Terminas conociéndote bastante bien y engañando a los demás, sobre todo, muy bien. ¿Quién soy yo? ¿Soy el que estáis viendo? O, atención, ¿o soy la imagen que vosotros os habéis construido de mí viéndome actuar? Pau, ¿tú lloras cuando ves a la gente aplaudir al final de una función? ¿Te emociona eso? Me emociona. No lloro alguna vez me ha pasado, no lloro con lágrimas, pero me emociono, sí, lo del nudo en la garganta y lo de no poder hablar y lo demás, sí, me pasa muchas veces, me pasa muchísimas veces. Y ahora, en estos momentos, más que nunca, porque ahora, en esta especial circunstancia en la que estamos viviendo, dolorosa, el público es mucho más agradecido que nunca. La empatía que se crea entre nosotros y los espectadores es mucho más grande y mucho más profunda. Hay un doble agradecimiento. Los de arriba del escenario, al finalizar la función, estamos aún sin palabras, agradeciendo al público que se haya atrevido a salir de su casa y que haya confiado en que la cultura es segura y el teatro más, y esté allí compartiendo colectivamente unas emociones. Se lo agradecemos a ellos, y al mismo tiempo ellos, con el aplauso, más allá de premiar o no nuestro trabajo que acaban de ver, están agradeciéndonos también el que mantengamos vivo el teatro. Y ese doble agradecimiento, esa empatía de ida y vuelta, crea una especie de nube de emoción en el momento de los aplausos que yo no lo había experimentado nunca, y ahora que he tenido la suerte, desde que empezó la pandemia, llevamos ya 1 año en trabajar mucho en el teatro, más allá de los 4 meses de confinamiento obligado de marzo a julio, agosto, es una de las cosas que yo creo que no olvidaré en lo que me quede de vida. José María, Pau, tenemos que despedirnos. Pues lo siento muchísimo, me da mucha pena. A mí también. ¿Por qué no haces un programa de 4 horas? De entrevista, de charla, no a mí también, vamos a tener que quedar, vamos a dejar esta conversación así a medias. Qué bien. Porque sí, me ha gustado mucho tenerte aquí. Y a mí me gusta mucho hablar. Me gusta hablar de lo que me gusta con la gente que me gusta. Y ahora
no solo tú, por supuesto, sino todos tus oyentes. Estoy seguro que el mundo de la noche tiene algo muy especial, me gusta mucho. ¿Quién dirías, Josep Maria Pou, que es el faro de tu vida? Uy, perdón. El faro de mi vida. No, es que es una pregunta que conviene pensarse. Es que requiere pensarlo mucho, porque uno no sabe si pensar en un ideal, en un proyecto de vida o en una persona concreta que ha sido faro y conductor y demás. No lo sé. Yo solo sé que a medida que me voy haciendo mayor, y me estoy haciendo mayor ya, lógicamente, cada vez que me veo en el espejo, o cuando veo alguna grabación mío, que procuro no ver demasiadas, pero cuando me veo en alguna grabación o en el cine, veo más a mi padre. Y me reconozco más en mi padre. Y puede que mi padre haya sido el faro de mi vida. Ha estado muy presente en esta entrevista. Siempre. Sí, muy presente, sí. Mira, para despedir, te vamos a poner un tema de Frank Sinatra. Oh, fantástico. Send in the Clones. ¿Sabes que yo me despierto todas las mañanas con Frank Sinatra? No, sí, no lo sabía. Pero todas las mañanas del mundo desde hace más de 20 años. Es decir, en mi mesilla de noche, junto al pequeño despertador ahora electrónico digital, está conectado a en su tiempo fue un iPod, a todos esos aparatos y demás. Ahora es un HomePod o algo así. Sí. Pero invariablemente está programado para que quien me despierta a mí todas las mañanas es Frank Sinatra, con un tema con el que me sorprende. Y sigue Frank Sinatra sonando hasta que yo salgo de la ducha y ya me voy de casa. Sí. Si lo hacemos a posta, no nos sale igual. No sale igual. Josep Maria Pou, muchas gracias por haber estado en el Faro. Gracias a ti, de verdad. Es un regalo hablar así contigo. Gracias. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Send in the clown.